La parte fundamental es que hay que generar suelo. O sea, y así lo hace Tokio. Aumenta la población, aumenta el número de viviendas, súper fundamental. Otra parte muy importante, si tú generas suelo, si tú generas vivienda, los precios no van a subir. Y yo he sido promotor inmobiliario, ahora gracias a Dios ya no lo soy porque quedé hasta las narices, porque era un negocio súper duro, en el que para todos estos que hablan de los especuladores, mala gente, bueno, pues te arriesgabas el capital tuyo y el de toda tu familia, estabas con la soga aquí al cuello durante 3 años y luego ya enlazabas una con otra y era vivir en un sin vivir siempre. La vivienda industrializada creo que es algo muy potente. ¿Por qué? Porque puedes montar todas las fábricas que quieras alrededor de las ciudades que quieras o en el punto que quieras, producir, producir, producir y producir. Y además que la vivienda industrializada era cara, pero ahora como ha ido subiendo el precio de la construcción, la normal, la de siempre, coño, pues ya se han nivelado. Entonces, joder, es que una obra al final, para hacer un edificio, te chupas 2 años y pico. Entonces, creo que debemos de tirar, como bien ha dicho Gregorio, de la industrializada, que puedes fomentarlo. Bueno, deben de fomentarlo, porque estos están a uvas. Estos y los que han estado, y los que vengan van a hacer lo mismo. Porque no van a ir a mi pueblo a ver qué pasa con los marranos cuando hay muchos, pues que el precio baja. Así de claro. Entonces, con la vivienda es lo mismo. Y luego, algo muy importante que decía en el plan de Tokio, joder, es que yo he alucinado cuando lo he leído. O sea, mira, yo compro y reformo viviendas y las vendo. Bueno, pues ¿sabéis qué soy? Soy mala persona, soy un especulador por viviendas que están paradas, que nadie las quiere, que son una mierda, porque yo compro viviendas que son una mierda y las transformo en viviendas muy bonitas. Pues soy mala persona. Sin embargo, en el gobierno de Tokio ayudan a esas malas personas. Llegan a acuerdos, les ayudan económicamente, incentivos fiscales. O sea, ostras, si eso ya está inventado, ¿por qué no se cogen el Falcon ese que viaja gratis por todo el mundo y hacen una paradita por allí? Que paren allí, se tomen un par de cubatas, comentan el tema y ya está, y allí se lo van a contar gratis. Si no quieren escuchar nuestro canal, que les sale más barato. Conclusión, el tema de Tokio, lo veo fundamental. Aumenta la población, se genera el número de viviendas. Encima, ayudas al que crea viviendas, además de hacer vivienda pública, que también está muy bien, pero si es que no hace falta hacer vivienda pública. Mira, y te voy a contar por lo que. Y ahí estoy ya de acuerdo, por fin estoy de acuerdo con Charlie. Ya te doy la razón. Mira, el módulo de VPO está a 2.100 en Madrid. Perdón, en Salamanca. Pero vamos a ver, 2.100. Ahora estoy viviendo una vivienda, la estoy vendiendo, una vivienda de VPA, 200.000 euros. Pero si hay viviendas mucho más baratas en Salamanca, si hay viviendas por 150, por 140, por 130, por 160, depende de la zona, y algunas para meterle una media reforma, y más céntricas, que las de VPO están todas en periferia. Entonces, ¿dónde está el chollo de la VPO? ¿Qué quiero decir? Que aquí lo que hace falta es fomentar al autónomo, al empresario, a los que curramos y afilamos el lapicero para que los números salgan bien. Porque somos los que sabemos sacar un buen producto al mercado. Y eso es todo, amigos. Muy buenos comentarios. Luis, vamos contigo, Juanjo, bienvenido. Que habíamos ya empezado, acabamos de empezar. Gracias, disculpar mi falta de puntualidad, pero ha sido inevitable. ¿Se me oye bien? Se te oye con mucho eco, soy honesto. Vale, mira a ver si lo puedes... ¿Mejor ahora? Se te oye con mucho eco. Mira a ver si lo puedes conectar bien el auricular o lo que sea, pero se oye con mucho eco. Vale. Ya sabes que luego suena como metálico. Mira, a ver, venga, si te parece, voy yo comentando y ahora entras tú después. Mira a ver si lo puedes arreglar, Juanjo. Vale, pues os comento. Tokio. Bueno, sabéis que yo he vivido unos poquitos años en Tokio, ¿vale? Hola, a hola. ver, es una población... Ahora se te escucha mejor, Juanjo. Vale, pues luego paso después de tu intervención. Vale, venga, pues vamos allá. A ver, ¿qué os puedo decir? Voy comentando también cositas que habéis dicho. Mira, fijaos, aquí la noticia dice una cosa. A ver, dice lo siguiente. Justamente aquí al principio. Dice
que la vivienda, el coste medio de la vivienda ha subido un 94% en 10 años. Vale, pero dice aquí, el caso de Tokio se ha convertido en un referente internacional. Allí un piso céntrico, un dormitorio puede alquilarse por 500 o 600 euros al mes. A ver, esto tiene un poco de trampa. Os digo por qué. Tiene un poquito de trampa. Porque esto lo está comentando ahora en verano 2025. En verano 2025 tenemos el yen japonés más débil de la historia. Para que os hagáis la idea, yo cuando llegué a Japón, ya en 2016, era 1 euro 118, 120 yenes. Ahora estamos en 177. Eso cambia la película. Y acabo de hacer aquí unos cálculos muy rápidos. Una vivienda de unos 110.000 yenes al mes, que puede ser una vivienda céntrica de estas que hablan, hoy sí que está en 621 euros, con el tipo de cambio de 177 yenes por cada euro. ¿Qué es lo que sucede? Que esa misma vivienda de 110.000 yenes en 2016 eran 932 euros. Son 310 euros más. Entonces pienso que esto está un poco sesgado. Tiene un poco truco, que el truco es precisamente el tipo de cambio. Insisto, una vez más, 110.000 yenes en 2016 eran 932 euros, la misma vivienda. Esa vivienda que hoy serían 621, 310 euros más barato, simplemente por el tipo de cambio. Entonces aquí cuando dice lo de 500, 600 euros al mes es por el tipo de cambio. Pero si tú mantienes esa vivienda en yenes, hubiera sido los 110.000 yenes. Os digo una cosa más, allí en Japón, en todas las ciudades de Japón, incluida Tokio, no se suele incrementar lo que es la renta mensual. Es decir, tú te puedes tirar con un contrato de 5 años y tú tienes los 5 años el mismo precio, pero que continúas, probablemente te mantengan exactamente el mismo precio. Cosa que yo no estoy de acuerdo, porque la vida sube para todos, pero es algo que lo tiene así establecido. Porque fijaos una cosa, allí hay muchas empresas, Leopalas, muchas empresas que lo que hacen básicamente es mantienen el precio durante 5 o 10 años. Claro, eso a mí lo que me viene a decir es, si tú continúas incrementando poco, pero incrementas el sueldo de todos tus trabajadores, de tu coste fijo, sin embargo, tus unidades de vivienda lo que haces es mantener 110.000 yenes durante 10 años, yo no lo sé, porque las cosas van subiendo de precio. No tiene sentido que mantengas la vivienda así. Bueno, lo que van haciendo es sacar más vivienda y aunque saquen menos por cada vivienda, al tener cada vez más viviendas, bueno, pues van saliendo del paso, ¿no? Es decir, van teniendo cada vez más ingresos. Pero por unidades, no porque revaloricen el precio de la renta mensual. Más cosas. En Japón lo que son expertos, y aquí lo tenéis en esta fotografía, veis aquí los edificios, lo que tienen es muy poquito suelo, o sea, a lo mejor tienen un suelo de 50, 70 metros cuadrados, y lo que hacen es construir en alturas. Es decir, a lo mejor le meten 3, 4 plantas. Normalmente suele ser 3 plantas. Por ejemplo, esta que tenéis aquí, a la izquierda, esta es la planta baja, la primera planta y la segunda. Bueno, 3 plantas, 1, 2 y 3. Esto es súper típico, súper típico. ¿Qué es lo que sucede? Que son terrenos muy chiquititos. Lo que están apostando mucho es por ir a viviendas que ya tienen 50, 70 años. Ejemplo, pudiera ser, esta a lo mejor ya tiene 40 años. Bueno, viviendas que son un poquito ya más antiguas. De hecho, tiene estructura metálica. Si tú lo ves por fuera, tiene estructura metálica, está oxidada. Y esa vivienda lo que hacen es comprársela a las personas que van falleciendo, a los herederos y tal. La echan abajo y a lo mejor con un terreno de 100 metros sacan 2 terrenos de 50 y levantan para arriba. Y luego aquí lo que hacen es cada planta 30, 40 metros, más o menos, y sacan para arriba 3 plantas. Total, 100, 120, 130. Pero insisto, construyen para arriba, porque para arriba, bueno, pues puedes construir más o menos, digámoslo entre comillas, infinito, pero no tienes terreno, ¿no? Ha dicho Tokio 40 millones. Bueno, Tokio también entre comillas. Eso es Tokio también juntándolo con Kanagawa. Entonces serían 40 millones. Pero vamos, básicamente lo céntrico 40 millones. España son 48. Japón, la población es un 30, perdón, lo que es la demografía, no la demografía, el terreno, la superficie, es un 30 y tantos % más pequeño que España. Insisto, pero solamente en eso, en Tokio y Kanagawa, tienen 40 millones, casi todo España. Está muy concentrado, ¿no? ¿Qué más cosas? Los pisos que tienen allí suelen sacar, o sea, en España es típico de coger un piso 80, 90 metros y sacarle 3 y 4 habitaciones. Pienso que eso es algo menos digno, por así decirlo. Allí lo que hacemos es coger un edificio de 3 plantas, sacamos viviendas, pisitos pequeñitos de una habitación de 15, 20 metros cuadrados, por esos 500, 600 euros de hoy, ¿no? Antes 800 y tal. Pero yo honestamente, prefiero tener una habitación para mí solo, un apartamento chiquitito, que no tener un piso dividido en 3 o 4 habitaciones. Yo pienso que por eso el modelo japonés podría ser la solución en España, 100%. Es decir, fomentar las segregaciones de pisos. Coger un piso, darle la vuelta y sacar 3 viviendas. Claro, pero es que ahora tengo una vivienda de 15 metros, 20 metros, 25. Prefiero eso que estar compartiendo un piso con 4 personas que no conozco, honestamente.
¿Y qué más cosas os digo? Bueno, que sí, que Japón realmente no está aumentando la población. De hecho, está ya cayendo. Creo que fue el año pasado, cayeron 800.000 personas. ¿Vale? Entonces ya está cayendo. Y bueno, unos pocos comentarios. Juanjo, coméntanos por tu parte. ¿Se me oye bien ahora? ¿Se me oye mejor? Sí, vale, Oye, alto y perfecto. claro. Vale. Gracias, chicos, por esas intervenciones y esos comentarios. Gracias por volver a estar aquí entre vosotros y disculpad esta falta de puntualidad que me ha sido inevitable. Comentas, Charlie, que cosas muy interesantes y estoy completamente de acuerdo. Además, entra dentro de los apuntes que había tenido yo con respecto a esta noticia, porque están dando en el kit de la cuestión de lo que es una solución muy práctica para bajar los precios y construir viviendas. Yo creo que nos tenemos que ir allí a construir, chicos, ¿qué os parece? A ver, en Salamanca se está quemando ya el mercado, ya no podemos construir. Mira esas casitas, no se te han puesto los dientes largos con esos solares que son estructura de hierro, que es barato derribarlo y levantamos en altura ahí unos apartamentitos. Luego, completamente de acuerdo que donde esté una vivienda, aunque sea pequeñita, pero para uno solo, te da esa independencia, te da esa calidad de vida, te da esa privacidad, mucho más allá que lo que estamos aquí viviendo, que es el alquiler por habitaciones, una vivienda compartida, donde las cosas que mayor fricción pueden tener en compartir son el cuarto de baño, la cocina, la nevera y las cosas de cocinar, que cuando sean tuyas y de una forma privativa, aunque sea en una casa pequeña, siempre va a ser mucho más preferible. Entonces aquí la noticia a mí me deja 5 puntos muy importantes, 4 para ser exactos, que es primero creación de viviendas, lo que es aumentar la oferta. ¿Con lo cual, en una superciudad, superpoblada, que hablamos, a mí se me escapa, ¿no?, de la cabeza. Cuando visite Japón, que lo tengo previsto en breve, igual ya lo asimilo y digo, joder, 40 millones de personas en una ciudad. ¿Cómo tienen que organizar todo, infraestructuras, etcétera? Y ahí viene un segundo punto, ¿no? Si son capaces de alentar de una forma sencilla lo que es la construcción de viviendas, pues ya están dando en el clavo, que es otra de las cosas que dice la noticia, ¿no? Primero, construir sin parar. ¿Por qué se construye sin parar? Porque no ponen tantas pegas. Aquí, para hacer una mierda de edificio, con perdón de la palabra, que luego va a servir para una persona, para una familia, para crear un hogar, te ponen cientos de miles de trabas, cientos de miles de impuestos, cientos de miles de tramas burocráticas, aparte de la fiscalidad que ha tirado fuera del mercado a tantos y tantos constructores que, como nuestro compañero Luis, estaba ahí al pie del cañón cogiendo sus solares, haciendo viviendas, creando, pues le han tirado del mercado. ¿Por qué? Por la altísima burocracia inútil que existe para llenarse los bolsillos en muchas ocasiones, tantos departamentos, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. Hay muchos donde repartir y lo único que hacen es justificar su trabajo metiendo más burocracia al que quiere hacer negocio con las viviendas y crear hogares al mismo tiempo que saca una rentabilidad. ¿Por qué no? Es un negocio. Otra cosa que tiene muy buena es la descentralización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que he leído en la noticia es las comunicaciones, que en metro te plantas de una punta a otra en 10 minutos, porque está muy bien diseñado ese sistema, ¿no? Entonces, lo que hace es que se pueda distribuir la creación de viviendas no solamente en los núcleos urbanos, donde claramente se encarece y queda en escasez total la creación, como en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, etcétera, que ya deja de existir prácticamente la demanda, cuando descentralizas y puedes hacer casas un poquito más fuera. Y por último, también lo que habéis hablado, ¿no? El diseño. Ese diseño elemental que ha sido fruto de una ley natural. O sea, no hay terreno en expansión, pues construyo en altura, modularmente y de una forma muy práctica. Y estos ingredientes, por supuesto que nuestros gobernantes lo saben, pueden leer la noticia, habrán investigado, pero como siempre no les interesa que exista un problema real de vivienda. Porque no hablamos de España, hablamos de los países que llamamos, entre comillas, desarrollados, ¿no? Porque la noticia también dice que en las grandes capitales es inviable pensar este modelo de habitacionalidad y este modelo para que
la vivienda sea una cosa accesible para todo el mundo y a un precio asequible. Poco más, compañeros. Fijaos, os estoy dejando aquí en pantalla lo que es una habitación tipo de estas de Leo Palace. De hecho, yo he estado un tiempo en una muy similar a esta. De hecho, os diría que es prácticamente idéntica, ¿vale? Son 25 metros cuadrados. No sé si tiene la parte de arriba también, ahora lo vamos a ver. Pero son apartamentos, no sé si lo habéis visto aquí. A ver, aquí al principio. ¿Ves estas unidades? Esto es uno, arriba es otro, arriba tiene otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí fijaos todas las unidades que estáis sacando. Está sacando muchas unidades. Eso sí que es cierto que para el constructor va a ser más rentable. A ver, nosotros sabemos todos que si tú coges un terrenito de 1000 metros cuadrados y lo divides en 4 parcelas de 250, vas a rentabilizarlo más. Pero también va a ser más accesible para la persona que lo compre. Porque hay menos oportunidad de que venga una persona y te compre 1000 metros cuadrados con una casa de 500 que te compren pues 4 parcelas de 250 con 4 viviendas, ¿verdad? Y encima, el gustazo de que ha sacado tantas viviendas al mercado está ayudando a más familias, ¿no? Pero fijaos, lo vamos comentando rápidamente. Habéis visto la vivienda, ¿no? Cómo entras, tienes ahí tu zapatero, que eso es obligatorio en Japón, tienes aquí el típico washlet de Japón, tienes, fijaos, tiene aquí la parte de lo que es el inodoro y a la derecha tiene la duchita, ¿vale? Pero vamos, que visto una, visto todas, es que parecen, son clones, o sea, esto lo ves en cualquier ciudad de Japón, esto es tipo. Y estas son viviendas, digamos, grandes, por así decirlo, las hay más pequeñas, las hay la mitad, las hay de 15 metros cuadrados. Esto es un poco más chiquitita, ¿vale? Pero para que os hagáis la idea, los mismos materiales, las puertas parece que solamente hay una persona que haga puertas en Japón. O sea, el nivel de estandarización es tal, no es broma, el suelo es que es idéntico, idéntico. Fijaos. A ver. Y luego tiene, bueno, esto es más chiquitito, como os digo, ¿no? Yo los he conocido que tienes la parte de arriba, loft, que es bastante más grande, ¿no? Pero al final duermes arriba. No, insisto, está más chiquitito, pero los hay bastante más grandes. A lo mejor esta parte, esta superficie es como toda la planta arriba. Pero es que le estás dando otra planta a la vivienda. Techos más altos, pero ves si tiene aquí un armario de estos para meter maletas, para la cena, para meter alimentos. Vale, allí suelen almacenar bastante comida y bebida. ¿Por qué? Porque como suele haber, fijaos, esta silla, yo esta silla la he tenido en casa, la misma silla que esta. Por eso digo que parece un nivel de estandarización 100%. La madera idéntica, las cortinas las mismas. Y esto, bueno, porque también esta empresa, ¿vale? Fijaos, la misma mesa. O sea, el nivel de estandarización es espectacular, ¿vale? Pero también de esta manera consiguen, la mismo armario, todo, consiguen tener precios más baratos, porque si se lo consigue la misma empresa, pues ahí lo tienes, ¿vale? Y bueno, pero te mantiene los tipos, lo que es la renta mensual la misma. Bueno, está más pequeño, tiene la cama, veis que es bastante chiquitita. Normalmente suelen ser 2 plantas y es bastante profundo, ¿vale? Pues puedes meter 2 camas o 3 camas incluso a veces, ¿vale? Bueno, para que os hagáis la idea, pero es una manera de resolver, ¿no? No solamente ir atacando al que tiene viviendas. O sea, si en Japón empiezas a atacar a estas empresas que tienen viviendas, se van del mercado, ¿verdad? Y al final lo que están haciendo es ayudar a tener vivienda. Bueno, ¿qué os parece, chicos? Charlie, pero a ver, un plan Tokio en España, aunque quisiéramos, porque tú ahí todo lo que haces hincapié es en la accesibilidad, ¿no? Es decir, intentar hacer habitáculos más pequeños que son individuales para que no sean habitaciones compartidas y que en consecuencia da la impresión de poder decir, bueno, pues con una cantidad de construcción determinada se da respuesta a bastantes familias, ¿no? En la noticia se decía, se construyen de una forma rápida 155.000 o 150.000 viviendas y aquí es lo mismo, o sea, aquí no es lo mismo. O sea, yo creo que un plan Tokio aquí con la reducción, la accesibilidad esta que haces hincapié no tendría sentido, porque la gente al final lo que busca es poder decir que una familia aunque sea de 2.4 comunidad familiar, ¿no? Pues tener ahí, yo qué sé, 40, 50, 60 metros e igualmente, ¿no? El problema sería que ¿quién lo construye? Por eso yo ponía mucho hincapié y además sacado y de la noticia también. La noticia es, ellos lo que consiguen es incentivar la construcción masiva. Date cuenta que en la foto que nos enseñabas había la que decías, este es un ejemplo, el de al lado era una estructura de acero, me imagino, de steel frame, y es algo que aquí tiene que imponerse, porque, insisto, y esto es importante, si nosotros decimos en los últimos 10 años hemos crecido demográficamente de 40 a 48 millones de ciudadanos y lo que viene es superior, significa que la demanda, demográficamente hablando, ¿no?, se ha disparado. Y es cierto que necesitamos dar soluciones que no sean
por dignidad habitacional. Por eso es construcción industrializada, que como apuntaba Luis y recalcaba, ¿no? Ya no es construir en húmedo, que es el paleta, el pintor, el Geseire y toda esta gente que efectivamente no existen ni siquiera como oficios, eso se ha ido extinguiendo, y fábricas sí que se pueden montar infinitas mientras efectivamente haya empresarios que quieran hacerlo o el Estado que incentive, ¿no? Ahí cuando vemos el ejemplo chino, que es 20 millones de urbanización de personas, no hablan de ciudades, ¿no? Urbanizaban a 20 millones de personas, lo han estado haciendo durante 20 años, hasta que es verdad que han roto su propio mercado y ahí se cae el evergreen y todo aquello que decíamos en la anterior exposición nuestra, ¿no? Pero, sí, es grande. Claro, pero con lo cual Tokio sí que era al final vivienda, foco en la accesibilidad, más reducido, subiendo para arriba en vertical, oferta sostenida de la vivienda, en definitiva, liberalización de suelo para poder hacer esto y luego construcción industrializada, porque van a saco con ese nivel, ¿no? Estabilizando precios, porque como apuntamos y sabemos todos, si tú sacas más oferta, los precios lógicamente han de bajar, ¿no? Pero un plan Tokio para aquí, para España, yo no lo veo porque sobre todo no hay debate de querer en poder unir la parte pública con la parte privada, no hay ninguna voluntad de liberalizar suelo público que tenemos infrautilizado. O sea, cuando el consejero de Madrid, el Pablo, no me recuerdo el apellido, ¿no? Pero dice, el capo de la vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿no? Va y suelta y dice, tenemos el 2% del suelo todavía en disponibilidad para poder hacer 200.000 viviendas que las vamos a hacer en los 2 años que les queda. Joder, en los 6 anteriores no se te ha ocurrido hacerla y ahora en 2 años quieres hacer ese tipo de vivienda recogiéndote en un foro donde se está hablando de industrialización rápida, porque hubo un promotor muy importante de nuestro país que le dijo, es que aunque venga todo el capital del mundo, no podemos construir. Pero Gregorio, sí. una cosa, ¿pero tú qué prefieres? Yo os hago la pregunta a los tres. Yo soy de la opinión que en vez de una habitación, una vivienda de 80 metros cuadrados, digamos 100 metros cuadrados, prefiero 4 unitarias de 25 cada una. Esta creo que son 23, 24 metros cuadrados. De hecho, yo estuve un tiempo viviendo, nada más de llegar, en una como esta. La empresa y era exactamente como esta que estoy enseñando. Luego pasé a una de 50 y al final acabé en una de 113, una cosa así, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Pero esto era muy típico. Incluso la gente que llegaba allí, que eran jefazos, estaba en una cosita como esta, pero más lujosa. Inicialmente. Es para que os hagáis la idea de cómo funciona allí. Entonces, sí. Una vivienda de 100 metros o 4 cada una de 25. Porque en una de 100 hay que compartir baño, cocina. Yo lo veo más accesible incluso para estudiantes, para jóvenes. Trampa, eso es una pregunta trampa. Así, por matemática parece. No es trampa, es una pregunta. No, pero sí, hombre, pero digo, parece que digas una de 100 o 4 de 25. Una de 100 compartida entre 4 personas o 4 familias o una de 25. Todos van a decir, lógicamente, una de 25. Pero ¿y si somos capaces de crear soluciones a nuestro país, España, no Tokio? Porque en Tokio yo tengo colegas que me han dicho, oye, yo viví cuando fui allí y efectivamente tenía que posicionarme en un nicho, un cubículo, ellos decían un cubículo de 10, 12 metros cuadrados. O sea, y efectivamente no te queda... La mitad que esto. Y tú has estado diciendo, no, si ya lo has dicho, tú has indicado decir, viviendo, estando allí, oye, esto es grande, ¿no? O sea, efectivamente, las hay más pequeñas y además dices, y es de serie, todo el mobiliario igual, la mesa igual, la cama no se veía bien, pero era como para decir, eran como las literas de cuando yo era pequeño y las familias se ayudaban y decían, oye, en una habitación chiquitita de escasamente 8 metros, montabas allí 2 literas a la izquierda, 2 literas a la derecha y había 4 personas viviendo en una habitación, cosa que podría parecer impensable ahora, ¿no? Yo lo que creo es que España puede ir perfectamente a hacer habitáculos dignos en esa construcción que yo reclamo industrializada para poder abaratar, se abaratan los costes un 30% tranquilamente, se acorta el tiempo una eternidad y son más sostenibles, el ecosistema es mucho más respetado y efectivamente además viviendas absolutamente con certificado energético AA, que eso en una vivienda
tradicional, es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces yo para mí, efectivamente, dice, lo que tenemos que conseguir en España, más allá del plan Tokio, de la reducción, es... Y además que tenemos el suelo. Si ponemos el ejemplo ese de Madrid, 200.000, en Cataluña hablan de 300.000 o 100 y pico mil, porque decían, depende cómo se haga y depende cómo se liberalicen suelos, que incluso son zonas verdes, que jamás van a ser utilizadas como tales. Efectivamente, dice, podemos ir a una vivienda asequible, que por asequible se entienden que sean dignas y que tengan sentido. Yo, como padre de familia, si tuviera ahora que convivir con mi mujer y un niño en un habitáculo como los que me has enseñado ahí de Tokio, te diría, Maidai. No, ojo, Gregorio, pero esto no es para familias, esto es solamente para una persona. Esto solamente suele vivir una persona. Pero lo que me estoy refiriendo es que una persona, en vez de estar viviendo en una habitación, que es lo que hablábamos, estar en una unidad en la que tenga su propia cocina y su propio baño, que es una cocina. Pero un baño pequeños. España no es un habitáculo de personas individuales. Eso ocurre en una transición cuando te vienen los tequis aquí al 22 durante un tiempo, pero al final tenemos que construir soluciones a las personas uniparentales y luego a las familias, ¿no? Pero bueno, que efectivamente yo, por debatir, el plan Tokio no lo veo para España, veo el plan España donde seamos capaces de... Pero el plan España no funciona, esa es la historia, y aquí sí que funcionan así. Ahí estamos. Yo lo que creo, si me permitís, porque yo he vivido la experiencia... A ver, estamos hablando de generalizaciones. Está claro que este tipo de viviendas que estamos hablando ahora, estamos debatiendo, atiende a un segmento del mercado que tiene una necesidad latente. Atiende a singles, personas que se separan y no tienen capacidad parejitas, singles, jubilados, atienden a estudiantes, atienden a trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo. ¿Y que es necesario? Por supuesto, porque hay muchos singles, hay muchos jubilados que no tienen capacidad económica ahora para alquilarse un piso de 60, 80, 100 metros y este tipo de habitaciones les da ese servicio. Y lo digo con conocimiento de causa porque el último activo que he generado ha sido un local comercial que le he cambiado el uso a vivienda y he hecho 5 habitaciones de este tipo. Y tiene una demanda absolutamente brutal porque la gente se sale de sus habitaciones compartidas para buscar este tipo de mini hogares, que lo llamamos nosotros, donde tienes tu cocinita, tienes tu nevera particular, tienes tu cuarto de baño particular, porque yo he tenido la experiencia de vivir en un piso compartido, en circunstancias de mi vida que me he tenido que buscar la vida y he estado en una habitación compartida. Y cuando vas al cuarto de baño y te encuentras los pelos del otro, el cepillo de dientes que ha llegado borracho y se le ha quedado ahí escurriendo y ese tipo de cosas, pues lógicamente lo cambiarías por tener tú tu propio cuarto de baño y tener tú la responsabilidad de tu higiene. Entonces, ese segmento del mercado no tiene nada que ver con el segmento del mercado cuando quieres una vivienda ya para crear una familia, crear un hogar, que por supuesto también tenemos problema en España para adaptarnos a generar ese tipo de vivienda. Entonces, hablamos de dos cosas diferentes, pero dentro del mismo saco, dentro del saco de que hay una necesidad absoluta de crear viviendas. Tanto este tipo de viviendas, que es muy significativo, para ese segmento del mercado que cada vez está en más auge, porque cada vez está más dinámico el mercado de la vivienda y la sociedad cada vez se mueve más. Y luego tenemos necesidad también para viviendas como las que bien dice Gregorio, viviendas donde no te vas a adaptar a vivir en un habitáculo de estos, en un mini hogar. ¿Por qué? Porque ya quieres crear una familia. Entonces, ¿eso también hay necesidad? Por supuesto. ¿Que tendríamos que atender a los dos? Incluso algo también intermedio o algo ya fuera de lo común, ¿no? ¿Quién quiere otro tipo de vivienda que no sea una casa familiar y una casa para una parejita? Pues ni una cosa ni la otra. Una cosa que tengas ese habitáculo un poco más grande y con una terracita o un jardincito, pues también, ¿no? Ir allanando esas distancias a las periferias de las ciudades de una manera que se generaran infraestructuras en las ciudades que lo necesiten para que esos suelos que no liberalizan porque quieren tener ese monopolio de alguna manera los gobernantes, lo dieran acceso para hacer más casas, para más hogares. Y esa es mi opinión, que son las dos opiniones que tenéis súper acertadas, pero hablando de segmentos de población diferentes, con diferentes demandas y con diferentes necesidades.
Luis, que seguro que estás Sí. súper interesado viendo cómo lo construye, Sí. ¿verdad? Sí, mira, me encanta. Que Charlie, Vamos, Luis, nos patrocina BBVA, la verdad inmobiliaria. La he visto allí saliendo 2 veces en su guerra con el Banco Sabadell. Bien. Perdona, Luis. mira, no te preocupéis, un placer siempre. Vamos a ver, yo creo, os cuento mi punto de vista, ¿no? A lo mejor es que, no sé, yo veo la vida de otra manera. Yo creo que en España nos hemos hecho todos muy marqueses, ¿no? Nos hemos hecho más papistas que el Papa. Entonces, el Ministerio de la Vivienda, el Código Técnico de la Construcción, pues genera obligaciones a la hora de construir para marqueses, ¿no? Aquí, venga, aerotermias, todo de película, bajos consumos energéticos, el circulito de los 3 metros en los dormitorios y un salón de no sé cuánto, y si tienes más de 3 dormitorios no puedes tener cocina independiente y tal. O sea, que nos hemos aburguesado. Cuando yo de pequeño vi como, no era mi circunstancia, porque pues casualidades de la vida, nuestra vivienda era un poquito más grande, pero al lado de donde vivíamos nosotros había una barriada enorme con viviendas de 3 dormitorios con un baño sin ascensor, de 55 metros cuadrados que a día de hoy siguen funcionando y se siguen vendiendo, y sigue habiendo ya en este momento pues o estudiantes o abuelos. Entonces, quiero decir, vamos a ver, ¿pero qué pasa? Ahora una vivienda de VPO, al final, entre trastero, el garaje, las dimensiones nuevas, no sé qué, te vas a 150 metros cuadrados construidos. Cuando te quieres dar cuenta, esas viviendas de VPO que son para ayudar a las familias son 250.000 euros, o en Madrid 350. Pero ¿de qué estamos hablando? Pero si yo a lo mejor con mi familia me arreglo con 60, con 50 metros, ¿por qué voy a tener que complicar la vida en ese pedazo de inversión? Porque le diga al Ministerio de la Vivienda, porque le diga el nuevo Plan General Urbano, ¿pero de qué vamos? O sea, yo no tengo derecho a vivir con mi familia en un piso de 50 metros, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en eso? Si España ha vivido así durante muchas décadas. No es que hay que mejorar. Coño, hay que mejorar, pero ahora hará falta que haya pasta para mejorar. Y ya cuando prosperes, te irás a algo mejor. Claro, si todos podemos vivir como marqueses desde el primer día. Mira, ahora los chavales jóvenes llegan. Gregorio lo sabe y Juanjo también lo sabe y Charlie también lo sabe. Llegan. Oye, que queremos un pisito. Ah, muy bien. ¿Cuánto? 250.000 euros. Coño, empezáis bien, ¿no? Yo empecé en un barrio de un pueblo cerca de Salamanca, un tercero sin ascensor, ¿no? Bueno, pero da igual. Es que yo era muy sufrido. Ahora ya los jóvenes van de otra manera. Perfecto, perfecto. Vale. Y resulta que quieren esa viviendita. Los dos tienen 2 suelditos pelados, de gente pelada, normalita, que si el camarero, que si el administrativo, que sueldos normales, como ha habido toda la vida. Y tienen un BMW en la puerta, que lo pagan a 5 años, de segunda mano. Pero que no podemos ser todos marqueses, que no podemos vivir todos en viviendas de 100 metros, que en una vivienda de 50 yo he vivido y era más feliz que ahora, porque tenía más energía y montaba más fiestas. ¿Nos entendemos? Entonces, que no hace falta. O sea, ¿por qué no dejamos que la gente viva en los pisos como le dé la gana? Lo que decía Charlie, tienes pisos de 100 metros, lo puedes dividir en 4. Oiga, si nadie le pone una pistola a ti, Juanjo, ¿te puso alguien una pistola para que entrases a vivir allí compartiendo vivienda? Circunstancia de la vida, ¿no? Pues ya está. Exacto. El día que me toque la lotería, me compro un chalet de 500 metros cuadrados con 10.000 de parcela, ¿o no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Coño, que habrá que hacer viviendas asequibles para todos. Es muy bonito que sean muy eficientes, que tengan unas superficies dignas. Coño, superficies dignas. Si ahora los salones todos tienen 30 metros. Entonces yo creo que hay que ir un poquito con los pies en el suelo. Habrá, igual que se hacen Mercedes de 300.000 euros, habrá que hacer, y coches de 20.000 euros, pues habrá que hacer vivienda también en esa línea. Y si no puede ser tan eficiente, pues mira, antes que el planeta está la vida de mi familia. Ole, Porque muy bien además, dicho. si estamos en esos rollos,
Luego resulta que España contamina, no sé, el 3% de la contaminación mundial. O sea que el problema no es nuestro. Entonces, muy bien dicho, Luis. ¿Por qué no hacemos viviendas asequibles al bolsillo del español? No de unos burócratas que hay en el despacho. Venga, todo muy bonito y muy grande. Que sí, hombre, pero ¿alguien lo pagará? Digo yo. Bueno, pues quería decir eso. No, muy bien dicho, Luis. Disculpar, Esperanza Aguirre, cuando gobernaba, estaba gobernando, propuso hacer viviendas de 30 metros cuadrados y se las tiraron por tierra porque decían que iban a ser viviendas indignas. Y era un proyecto para hacer un montonazo de viviendas de 30 metros cuadrados para satisfacer esa demanda de este tipo de segmento del mercado. Y luego también en uno de estos debates, nuestro compañero John, que ha dotado a Madrid, ha nutrido a Madrid de muchísimas viviendas haciendo cambios de uso, lejos de que le llamen especulador, para mí es un artista y una persona que se ha dedicado con muy buen criterio y muy buena profesionalidad a hacer todo eso que ha hecho, y le sacaron del mercado. Estaba nutriendo a Madrid de viviendas constantemente que eran locales, ya sin un uso determinado, para que la gente viva, y le sacaron del mercado porque hicieron otra normativa donde exigían mayor número de metros. Entonces ya no le salía rentable construir. Y esto lo comentó en un debate de estos nuestros. Entonces, efectivamente, como bien dice Luis, que nos hemos aburguesado y no acompaña tampoco los gobiernos que te dicen en cuántos metros quieres vivir, cuando por circunstancias o por necesidad o por gusto incluso, porque a mí me gustan las casas pequeñas, porque la casa más grande, cuando tienes el antojo de decir, ¡guau, qué casa más bonita esa grande! Cuando ya has vivido la experiencia de vivir en una casa muy grande, al final te sobran metros por todos los sitios. ¿Para qué quieres tantos metros? ¿Para calentarles? ¿Para limpiarles? Entonces, bueno, es un poco capricho. Y luego con respecto a lo que decía también Luis, que los jóvenes se te pasan a la oficina, queremos comprar una casa. Sí que es verdad que vienen bastante educados ya, pero todavía existe el joven de queremos una casa, parejita, se quiere emancipar, o vienen con los papás, oye, una casa para el niño. Vale, pues ¿cómo quiere la casa? Así, asado. Vale, primero tiene que hacer los números, vamos a hacerle los números. ¿Pero por qué? Si es la casa que quieren, porque luego te vas a desilusionar, porque cuando sepas que la casa que quieres te cuesta 250.000 euros, tienes que tener ahorrados casi 50.000 euros para soportar ese 20%, y luego tienes que tener otros 25.000 para gastos. Sí que es verdad que puede venir papá a decirte, toma los 75.000 euros, pero posiblemente tú esos todavía no les has ahorrado porque no has tenido tiempo, o si lo has heredado, bienvenido sea. Pero con los sueldos que tenemos ahora, a pesar de que a lo mejor te echen esa ayudita y esa mano, te vas a meter en un hipotecón de cerca de 1.000 pavos todos los meses, que a lo mejor para los 2 suelditos que tenéis os veis ahogados un poco todos los meses. Entonces siempre hay que tener la prudencia, y yo es lo que siempre digo, los números primero. Oye, quiero una casa así. No, mira, a ver, vamos a ver qué casa te puedes comprar. Luego te digo las casas que hay en el mercado y ya decides si quieres avanzar para comprar una o te buscas otro tipo de alojamiento, porque te voy a enseñar la casa, te vas a desilusionar por esa casa, no vas a poder comprarla, te vas a llevar una desilusión y luego, aparte, vas a buscar otras casas y ya tienes el nivel puesto alto de las casas que has visto antes y te vas a frustrar. Entonces, primero, los números mandan. Muy bien dicho, Juanjo. A ver, yo lo que veo que al final, inicialmente, cuando una persona es joven, yo esto lo veo, la casita, bueno, esto es una casa ya más grande, ¿vale? Esta casa típica de 3 plantas. Lo que os quiero enseñar es la técnica. Esto es un señor, un carpintero, que le está viendo, Luis está alucinando, ¿verdad? Está viendo como el tío es fino, ¿no? Y la casa es completamente. Hay que traer un montón de chinos de esos para acá, ¿eh? Perdóname, japonés, Charlie, decía. Japonés, hay que traer un montón de estos para acá, ¿eh? Pues ojalá. A ver, esta gente trabaja muy bien, ¿vale? O sea, los que trabajan bien, trabajan espectacularmente. Son como robots humanos, siempre lo digo así, ¿vale? La cosa es, estas estructuras de madera, evidentemente, probablemente sean más baratas. Y luego el problema que pueden tener a veces son las termitas cuando las casas ya tienen X número de años, ¿vale? Casas de estas, mi pareja, por ejemplo, tiene una casita de este estilo, de esta de 3 plantas, de esta de maderita y tal, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día, viendo la moneda, cómo esté todo, son más asequibles. Son más asequibles. Una casa unifamiliar con tu propio terrenito, como ves ahí, que puedes poner tu coche con tu garaje y tal, son bastante más asequibles que lo que tenemos en España, ¿vale? La cosa es la siguiente, si nos vamos a esas casas pequeñitas, yo lo veo para una persona típica de 20 y pocos años, ya sean estudiantes
o sea la persona que está empezando, ese trabajador que tiene 25, 27, 28 años. Yo cuando estuve viendo una de estas tenía 25 y os prometo que no me he muerto, aquí estoy unos cuantos años después, no me he muerto, no era indigna, de hecho las pagaba la empresa a sus trabajadores así. Y personas que teníamos buenas condiciones, ¿verdad? Muy buenas condiciones. La cosa es que es lo que había, ¿me entiendes? Claro que si te ibas al centro, pagaba lo mismo, pero un por 3. Al centro me refiero Tokio, en el mismo centro, como la Puerta del Sol de Madrid. Pagas un por 3, ¿no? Pero insisto, que no nos hemos muerto ninguno, que hemos vivido aquí, nos ha ido muy bien. Os lo comentaba un día exagerando mucho, la gente en la India duerme en la calle y siguen viviendo. Y no estoy diciendo que hay que vivir en la calle, ojo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que al final nos hemos aburguesado, 100% de acuerdo. Que es que ya tiene que ser una casa de 100 metros, 3 habitaciones, tiene que tener una terraza del copón, tiene que tener ascensor, tiene que tener garaje, Nos hemos aburguesado, iba a decir otra palabra, nos hemos aburguesado, ¿vale? Pero se puede vivir en casas de 25 metros cuadrados. Y estoy convencido de que una casa de 500 va a ser mejor que pagar una habitación de 500 compartiendo vivienda y baño. En mi caso, os digo, unas casitas en el sur de Madrid que tenemos en mi familia y son apartamentitos, bueno, son chalecitos pequeños y se están alquilando en 500 euros y están prefiriendo pagar allí 500 euros en casas que no estar pagando habitaciones de 500 en Madrid. Y dicen, es que bueno, he hecho 20 minutos más al día, pero tengo mi propio jardín y no tengo que compartir con nadie, 2 habitaciones y tal. Entonces, bueno, yo veo que la gente sí que les gusta, gente que teletrabaja o gente que a lo mejor tiene que utilizar un poquito más el coche. Por cierto, un tema que ha comentado antes Juanjo y al final no lo hemos referido. Esto es súper importante, el tema de las comunicaciones, es decir, del transporte. En Japón sí que es cierto que las distancias suelen ser largas, hay gente que tranquilamente se pasa 1 y 2 horas de transporte ida y otras 2 horas vuelta, es un poco desproporcionado, ¿vale? Pero la media allí es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y los japoneses no se quejan ninguno, de hecho se echan su siestecita para ir y su siestecita para volver, ¿vale? No es broma. Todos, el 90%. El transporte, esto es por ley, casi por ley, la pagan las empresas. El transporte, que tú ves más lejos, yo te pago el transporte. Lo pagan las empresas. Lo que sucede allí es que hasta en el pueblo más remoto tienen su transporte, tienen su tren. Menos autobuses, pero tienen trenes. Entonces, a lo mejor aquí lo que sucede es que si tuviéramos unos transportes mucho más extensos, mucho más eficientes, entonces no importaría a lo mejor vivir en el sur de tal o como por ejemplo ha comentado muchas veces Luis, en Peñaranda de Bracamonte, en fin, y al final dices, oye, es que tengo el tren hasta aquí, estoy en 15 minutos en Valladolid, o sea, en Salamanca, y genial, ¿y por qué no voy a vivir en una vivienda que me cuesta el suelo más barato, que me cuesta construir más barato, etcétera, etcétera? Entonces a lo mejor es un problema de que no conviene tener el transporte tan masificado para que de esta manera tú pagues más por el suelo, ergo pagas más en ITP, plusvalías, etcétera, etcétera. A lo mejor es que no interesa hacer esto, porque yo veo, lo comenté, fijaos, me invitaron a un evento de Idealista y de Instituto de Empresa hace 2 años y estuve comentando exactamente esto. Me dijeron, tú Charlie, ¿cómo ves tú la solución? Y yo dije, las tiny houses de Japón, ¿no? Las casas pequeñitas de Japón, las mini casas. Y dice, sí, ¿y eso como tal? Digo, coño, pues ¿por qué tenemos que vivir en casa de 70, 80 metros cuadrados nada más de empezar a la primera vivienda? Esto también lo comenta muchas veces John. La primera casa no es la casa de tus sueños. Luis, tú ahora, bueno, lo podemos comentar rápidamente, pero tienes una casita muy chula, pero no te la has comprado cuando tenías 25 años. Has esperado ya a los años que tienes ahora, ¿verdad? Me he cambiado 7 veces de casa y cada casa que he vendido he ganado dinero y he subido un peldaño, un peldaño, un peldaño, un peldaño. Y esto es lo que no... Oye, que es un rollo mudarse 7 veces, pero me ha ayudado a llegar al peldaño en el que estoy, que puede ser mejor o peor, pero es en el que estoy. Y ha sido una transición, ir viendo la oportunidad, ahorrar un poquito y meterle, y otro peldaño, y ahorras un poquito, vendes y tal. Y es que la gente quiere comprarse desde el primer día, estas parejitas jóvenes, la casa ya de sus sueños.